Hola hermanos, el día de hoy 31 de enero del 2025, se nos terminó el mes de enero, bueno, pero termina con una celebración muy bella, la memoria obligatoria de San Juan Bosco, de San Juan Melchor Bosco Oquiena. Ya les pido disculpas de una sola vez, ¿no? Es uno de mis santos, así que por lo tanto hablaré, trataré, lo prometo, trataré de ser breve. Bueno, vamos por partes. Entonces, Juan Melchor Bosco Oquiena, conocido internacionalmente, mundialmente como Don Bosco, nace un 16 de agosto de 1815, aun y cuando él decía que había nacido un 15 de agosto, el día de la Asunción, hay que decirlo. Nació ahí en Ibequi, en un poblado en Castelnuovo d'Asti, en los Alpes, ahí del Piamonte italiano, ¿no? Que luego, bueno, ahora se llama Castelnuovo Don Bosco, pues fíjense. Era hijo del segundo matrimonio de don Francisco, que había enviudado y pues tenía un hijo mayor que se llamaba Antonio, que él hizo la vida de cuadritos a don Bosco, hay que decirlo. Y luego pues don Francisco se casó con Margarita Oquiena, que va camino a los altares, y entonces tuvieron otro hijo más, que es José, y bueno, ya le digo Antonio, que era el hermanastro de don Bosco. Tenía apenas 2 años don Bosco cuando muere su papá, y entonces le toca a doña Margarita pues encargarse de criar a los tres, porque seguía pues Antonio en casa, que decía que como don Bosco se dedicaba tanto a los libros, ¿verdad? Porque tenía una memoria prodigiosa, increíble, pues él decía que era pérdida de tiempo y entonces fue su principal oposición frente a los estudios de don Bosco, pero bueno, igual. Y entonces fue Margarita, fue doña Margarita, mamá Margarita, le decimos normalmente los que tenemos corazón salesiano, ya les digo que ojalá alcance los altares, porque sin duda una mujer de temple, ¿no? Ella fue la que educó en la fe al muchacho y sin duda fue la que lo empujó, lo sostuvo. Ya me acuerdo de cuando lee uno en las memorias biográficas el momento de la ordenación de don Bosco, ahí está su mamá y todos los consejos que le da, ¿no? Sacerdote, siempre tú tienes que ser, ¿ya? Ser como un pan, ser como un vino, ¿ya? Trigo molido por amor, le va a decir a don Bosco. Bueno, igual, entonces ya les digo, ella es la gran educadora. Pues desde que hace la primera comunión don Bosco, decide empezar a llamar a los jóvenes y hizo de todo don Bosco, como saltimbanqui dicen en italiano, o sea, hacía de prestidigitador y hacía acrobacias y todo para llamar a los jóvenes, para que pudiesen llegar al catecismo, ¿no? Pero había mucha blasfemia y mucha cosa. Y luego el otro elemento, a los 9 años, don Bosco tiene su sueño programático, ¿no? Que mira un montón de muchachos que están en un campo y que están ahí diciendo malas palabras, están maldiciendo entre ellos, blasfemando es la palabra que utiliza él, y entonces, véngase, se va a don Bosco a tratar de corregirlos a puño limpio, ¿verdad? Y no, se le aparece un hombre y le dice, no, 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 sino con caridad, con mansedumbre conquistarás a tus amigos. Y entonces don Bosco se queda en el sueño, dice, y luego se transforman estos niños en animales salvajes, ¿no? Y entonces le dice claramente a don Bosco, que era el Sagrado Corazón de Jesús, así se le pinta generalmente, que era Cristo, ¿no? Yo te daré la maestra, yo te daré la maestra. Y la maestra fue la que lo ha hecho todo, porque así decía don Bosco antes de morir, ella lo ha hecho todo. Bueno, y entonces ella, la Virgen, le dice, ahí, hazte fuerte, hazte robusto, y sobre todo, lo entenderás todo, en el camino lo entenderás todo. Tuvo a don Caloso, que va a ser el sacerdote que originalmente le ayudó. Y para poder estudiar, don Bosco hizo de todo, ¿no? Hizo de sastre, de zapatero, de carpintero, ¿cómo se llama esto? De estilista, cortaba el cabello. O sea, hagan de cuenta que un trabajo extraordinario. Y bueno, se da cuenta que el camino para eso es llegar a ser sacerdote, para cumplir con lo que le había dicho la señora en el sueño de los 9 años. Y entonces, de hecho, don Bosco tuvo cualquier cantidad de sueños, ¿no? Que están probados, y él era visionario, o sea, además tuvo el don de bilocación, podía estar en dos lugares al mismo tiempo. Ya les digo, era una persona especialísima, ¿no? Bueno, y como les digo, con San José Cafaso, otro santo, fue el que le ayudó a alcanzar los estudios y el que logra pues que él termine y se forme en el seminario y luego
es lo que sería como un instituto superior de teología, y es ahí donde él empieza. Cuando está en su primera misión, fue ordenado sacerdote un 5 de junio. Y cuando está en esa primera misión, cuando él tiene más o menos, tiene 26 años, fue ordenado a los 26 años. Y entonces en San Francisco de Asís, que era la iglesita donde él servía, tiene su primer encuentro con los jóvenes, un Bartolomé Garelli, y entonces con él empieza todo, ¿no? Bueno, ya les digo, ya ven que yo me puedo aquí pasar horas hablándoles de Don Bosco, pero no puedo, ¿no? Y tampoco hay que llegar a las lecturas. Ahí empieza su obra, luego va pasando de un lugar a otro a juntar a aquellos muchachos revoltosos. Turín en ese momento, no es que toda esa zona del norte de Italia industrializada, con jóvenes en situaciones dificilísimas, luego en Baldoco empieza a tener un oratorio al estilo de San Felipe Neri, ¿no? Y ahí va empezando a surgir el proyecto, se da cuenta que necesita colaboradores para eso, para llevar adelante el asunto, y entonces funda una congregación religiosa, los salesianos de Don Bosco, les decimos hoy en día, pero son salesianos, porque él quiso ponerlos bajo el patrocinio del apóstol de la ternura, el apóstol de la mansedumbre, que es San Francisco de Sales. Y entonces en 1854 da vía a este proyecto y ahí nace, pues ahí empieza el incipiente grupo que luego en 1859 va a tener, ¿cómo se llama? Ya sus normas propiamente. Fíjense que Don Bosco nunca fue, él no entró en la congregación, sí, sí. O sea, hay algunos que se sorprenden de eso, pero Don Bosco siguió siendo sacerdote diocesano. Claro que él era el fundador y él es el que está detrás, el salesiano por excelencia, ¿no? Pero vamos, hay que decir las cosas. El primero de los que estuvo a su lado, el primer grupo, pues evidentemente está el Beato Miguel Rúa, que ya saben ustedes que yo le tengo una devoción muy particular, y tantos otros, ¿no? O sea, vamos, no me voy a detener en eso. En 1875 cofunda las Hijas de María Auxiliadora, es una fundación bella con Santa María Mazzarello, María Dominica Mazzarello, ya les digo, dedicado a llevar adelante lo que él llamaba el sistema preventivo. Mejor hay que prevenir antes que lamentar, digámoslo de otra manera. Y entonces el fundamento de lo que él enseña es, sus tres pilares, digamos, son razón, religión, amor. Punto. Y a eso produce santos. Santo Domingo Sabio, para decir uno de tantos, ¿no? Y, igual, vamos, aquí insisto, es que ese es el tema. Por eso él busca que a través de la razón, de la religión y el amor, los jóvenes lleguen al conocimiento de la verdad. Devotísimo del Papa y consciente de la importancia de la figura de Pedro, así que él va a dedicar, el Beato Pío IX, ¿no? El que va a ser el Papa de Don Bosco, digamos, el que le va a tocar esa gran época, va a ser el Pío IX el que va a canonizar a San Francisco de Sales. Luego también le va a encomendar que se haga un santuario en Roma al Sagrado Corazón de Jesús, la última gran obra de Don Bosco. Dicen que lloró y lloró y lloró. Claro, había hecho antes la Basílica de María Auxiliadora, que no tenía más que unas cuantas moneditas, y terminó la Basílica de María Auxiliadora, pero también la del Sagrado Corazón ahí en Roma. Fue la última vez que se le vio en Roma cuando se consagró ese bellísimo templo. Ahí está, de hecho, hoy en día, no hablemos de eso, la Casa Generalizia de los salesianos. Don Bosco muere un 31 de enero de 1888 y fíjense, el que tuvo la honra de beatificarlo y de canonizarlo fue Pío XI, sí, Pío XI, 1929-1934. ¿Cuánto hablé? Casi hablé 9 minutos, pero no se quejen, ¿ok? Creo que hablé poquito, ¿no? Porque el trabajo de Don Bosco sigue produciendo santidad, sigue produciendo santidad. Los que somos antiguos alumnos de los colegios salesianos, pues lo llevamos en el alma. Y María Auxiliadora, ahí no podemos despegarnos de ella de ninguna manera. Porque como Don Bosco decía, ¿no? Es que precisamente que todo muchacho que llega a una casa salesiana es ella la que lo trae. Vamos a las lecturas, ¿ok? Hebreos, capítulo 10, versículos del 32 al 39. Hermanos, recuerden aquellos primeros días en que recién iluminados por el bautismo tuvieron ustedes que afrontar duros y dolorosos combates. Unas veces fueron expuestos públicamente a los insultos y tormentos, otras compartieron los sufrimientos de los hermanos que eran maltratados, se compadecieron de los que estaban en la cárcel y aceptaron con alegría que los despojaran de sus propios bienes, sabiendo ustedes que están en posesión de otros mejores y perdurables. Por lo tanto, no pierdan la confianza, pues la recompensa es grande. Lo que ahora necesitan es la perseverancia, para que cumpliendo la voluntad de Dios alcancen lo prometido. Atiendan a lo que dice la Escritura. Pronto, muy pronto, el que ha de venir vendrá y no tardará.
y mi justo, si permanece fiel, vivirá. Pero si desconfía, dejará de agradarme. Ahora bien, nosotros no somos de los que desconfían y perecen, sino hombres de fe destinados a salvarnos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues hombre, ya les digo. ¿Se acuerdan que desde la primera semana que esta es la tercera semana que estamos leyendo la carta a los Hebreos, pero desde la primera semana yo les hacía ver cómo la intención del autor primero es hacer esa comparación entre Cristo, que es verdadero Dios, pero al mismo tiempo es verdadero hombre, y de ahí decanta hacia el sacerdote atravesando el modelo de Abraham, que era perseverante. Abraham que se mantuvo firme en la fe. Entonces él utiliza estos elementos para subrayar la necesidad que se tiene, que tenemos todos, pero evidentísimamente en este caso la comunidad de los hebreos, la comunidad a la que él escribe, y entonces les dice claramente esto, no hay que perseverar. Hombre, si al inicio lo fueron. Miren, y esto es lo que más duele. Piensen ustedes lo que podemos hablar de la parábola, por ejemplo, del sembrador. Hoy tocará otras semillitas, ¿no? Aparecerá la semilla de mostaza en el Evangelio el día de hoy. Pero piénsenlo, o sea, es ese el riesgo que corremos, no ser constantes, sino que como que luchamos un poco, y en este caso ellos lucharon bastante, pero luego se nos olvidó. Y por eso esta cita, que bueno, es una cita de los profetas del Antiguo Testamento, porque está girando en la idea esta, fíjense que es una idea isaiana, ¿ok? Es más de Isaías, pero bueno, no vamos a meternos aquí en problemas. Él vendrá, no detardará, mi justo, si permanece fiel, vivirá, vivirá, claro, y ese es el punto, es la fidelidad para vivir, la fidelidad, la perseverancia, para que así no dejemos de encontrar en el Señor la fuerza para seguir adelante, pues. Vamos al Evangelio. Perdonen por el tiempo. Yo sé que hablé no hablé demasiado de Don Bosco. Hablé de Don Bosco, pero no hablé tampoco tanto. No sé qué. Vamos, Marcos. Terminemos las parábolas. Marcos, capítulo 4, versículos del 26 al 34. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud, el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días y sin que él sepa cómo. La semilla germina y crece y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también, ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el bañor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, a ver, la teología de la semilla, la pedagogía de la semilla, es que usted no puede acelerar el proceso. Vamos, usted siembra, ¿ok? Usted siembra. El reino de los cielos se parece a un hombre que siembra la semilla en su campo. Pero hay que empezar. O sea, hay un inicio, pero usted no puede acelerar el proceso. Por mucho usted tiene que abonar, tiene que regar, tiene que cuidar, pero el proceso lo pone Dios. Y esta pedagogía de la paciencia es fundamental para el seguimiento del Señor, porque no alcanzamos a ser lo que somos de la noche a la mañana y a destruir también lo que podríamos ser de la noche a la mañana. Seamos honestos en eso, es decir, es legítimo decir, comprender y trabajar para que nos demos cuenta de esto. O sea, fíjense, todo lo que nos dice, primero los tallos, luego las espigas, luego los granos en las espigas, y luego, pues cuando ya está maduro, o sea, todavía hay que esperar a que el grano madure, venga, empieza la cosecha, pero hay que esperar. Y hay algunos que se desesperan porque, ay, padre, es que yo quisiera tener la fe de la fulanita, sí, pero la fulanita tiene años de estar en el camino y tú de repente vienes empezando, ten paciencia, hombre. Y bueno, padre, pero el problema es cuando yo ya tengo años de estar en esto y parece que el fruto no da. Ah, entonces hay que revisar la calidad de la tierra donde se está sembrando. No vaya a ser que estemos queriendo sembrar rodeados de un montón de espinas, de envidia, de vanidad, de orgullo, pues de soberbia. Y claro, cómo crece la planta. Entonces mejor venga, pode, limpie, para que pueda crecer, para que pueda haber fruto. Pero insisto, igual, indistintamente, es la pedagogía de la paciencia. Hay que tener paciencia. Todo es según. Aquí, esta traducción de la semilla de mostaza, el más grande de los arbustos, literalmente, y lo digo porque dice el griego, hortalizas. Sí, porque tampoco es que llegue a ser un arbolote el árbol de mostaza, ¿no? Llega a ser grande, pero no llega a ser grandote, grandote, grandote. En Israel hay árboles más grandes, a eso es a lo que me refiero.
Para la imagen, claro que es válida absolutamente, porque la semilla de mostaza es minúscula, ¿no? Es cada vez más. Si tenemos cuidado, más bien se nos pierde. Una semillita no hace mayor cosa. Así, pero sembrada y con la paciencia, con el riego, con el abono, alcanza a ser efectivamente la más grande de las hortalizas. Digo, ¿cuánta falta nos hace entender esto? ¿No? Es que somos desesperados. Oigan. Queremos que de la noche a la mañana las cosas ocurran y eso no pasa. Eso no pasa. O sea, es decir, el tiempo de Dios es el tiempo de Dios. Y usted y yo no lo podemos acelerar. Tenemos que respetar el proceso sin dejar de perseverar, como le acaban de decir a los hebreos, sin dejar de luchar, sin dejar de ir para adelante, pues. Pero ahí es donde está el problema. Bueno, fíjense, y aún así, no me tardé tanto, ¿eh? No me tardé tanto. Y ya les digo, estoy tentado de seguirles hablando de Don Bosco, pero no, porque es que es tan simpático, ¿no? Porque Don Bosco era activísimo. Y entonces me venía acordando ahorita cuando les hablé de Pío XI, que cuando estaba el proceso de beatificación, cuentan que el abogado del diablo, el defensor de la fe, pues que tiene que hacer, poner todas las trabas para que no lo hagan a usted santo, dijo que Don Bosco, ¿cuándo rezaba Don Bosco? Y le contestó el postulador. La pregunta es cuándo no rezaba Don Bosco, porque es que todo lo hacía en la presencia de Dios, todo lo hacía delante de Dios. Y entonces, por lo tanto, vamos, todo consagrado a Dios se vuelve oración. A veces ya les digo, es que es esa falta de paciencia nuestra, que queremos las cosas de una manera, como les diría, como en gavetas, ¿no? En compartimientos. Y entonces no, nos equivocamos. O sea, calma, hay que perseverar, hay que luchar. Si Don Bosco a las primeras de cambio con todo lo que le hicieron. La mamá Margarita le tocó sufrir eso, ¿no? Porque sus benditos muchachos del internado de Don Bosco ahí en Valdoco, fíjense, se llevaban hasta las almohadas, hasta los colchones se llevaban los desgraciados. Y mamá Margarita hubo momentos en los que también se cansó. Bueno, pero también. Es decir, tenemos que perseverar. Como la oración que busqué es una de Don Bosco, cortita a la Virgen, entonces por eso me tardé un poquito más. Pero orémosle a la Madre con el corazón de Don Bosco. Oh María Virgen poderosa, tú, grande e ilustre defensora de la Iglesia, tú, auxilio maravilloso de los cristianos, tú, terrible como ejército ordenado para la batalla, tú sola has destruido cada herejía en todo el mundo, tú en las angustias, en las luchas, en las estrecheces, defiéndenos del enemigo y en la hora de la muerte, acoge nuestra alma en el paraíso. Amén. Yo crecí con esta idea, ¿no? Y hagan de cuenta que, y me viene del mundo salesiano, ¿no? Pensar que efectivamente en el momento de nuestra muerte, cuando alcancemos el cielo, porque tenemos que alcanzarlo. Aquí no es cuestión ay, tal vez lo no, no, déjense de cosas. Hay que alcanzar el cielo. Detrás del Señor estará ella, esperando, porque ella lo ha hecho todo. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Juan Bosco, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Pues hombre, feliz final de este mes de enero. Que Dios los bendiga a todos. Mañana, 1 de febrero.